En el Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de febrero del 2014, se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en que se creó el Instituto Nacional Electoral, generando con ello la ampliación de la autoridad electoral a nivel nacional, aumento también el umbral para mantener el registro de los partidos políticos, estableció la elección consecutiva de senadores y diputados federales, de ayuntamientos y diputados locales, entre otras disposiciones. La presente iniciativa postula que la reforma electoral implementada desde el ámbito federal y que ahora toca a la soberanía local decidir en su texto fundamental, representa un agravio a la idiosincrasia del pueblo de México y lesiona sensiblemente la democracia. Además, omite los dictados de la historia y olvida la sangre vertida de tantos mexicanos en aras del sufragio efectivo y la no reelección. La tendencia a perpetuarse en los puestos públicos de elección popular tiene profundo arraigo en México, como refiere la experiencia histórica de nuestro país, ya que se encuentran casos que constituyen buenos ejemplos de inconveniencia de admitir la reelección y la permanencia en el poder de los gobernantes, destacando los generales Santana, Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, resultando quizá el más desafortunado de ellos, el protagonizado por Antonio López de Santana, quien merced a la Constitución de 1824, que en su artículo 77 establecía la provisión relativa a la reelección presidencial, no admitiéndola para el periodo inmediato, pero sí para el subsecuente, fue 11 veces presidente entre 1833 y 1851. Por su parte, el general Porfirio Díaz se levantó en armas cuando Lerdo de Tejada pretendió reelegirse y lo derrocó, sosteniendo el principio de la no reelección. El general oaxaqueño estuvo la primera ocasión en la presidencia solamente un periodo, dentro del cual obtuvo la reforma constitucional de 1878, que lo capacitó para una sola reelección. Después obtuvo la autorización del Congreso para la reelección indefinida y se mantuvo en el poder hasta 1911, reeligiéndose en 6 ocasiones. El penúltimo incidente grave sobre el tema de la reelección fue en 1927, el 22 de enero, que se modificó en segundo párrafo del artículo 83 constitucional, que abría la posibilidad de reelección del presidente siempre y cuando no fuera inmediata. Al año siguiente se eliminó el límite de que solo permitía la reelección una sola vez, aunque se mantuvo la condición de que no fuera inmediata. Con esa reforma constitucional, Álvaro Obregón fue electo presidente por segunda vez en las elecciones del 1 de julio de 1928, cargo que no llegó a ocupar, pues fue asesinado antes de que tomara el cargo. El propio presidente de la República, en el periódico El Universal, trascendencia de la reforma política, el 18 de julio del año 2011, opinaba que le gusta casi todo excepto la reelección legislativa y extraña una cláusula de gobernabilidad para el Congreso, aduciendo que la reelección legislativa estrecharía de manera desmedida la relación entre grupos de interés y legisladores, además de que impediría la renovación de cuadros políticos. Sin reelección, los legisladores tenemos un horizonte corto de planeación y debemos rendir cuentas ante el electorado que nos llevó al curul. No es fácil superar la influencia de los grupos de interés públicos o privados. El Congreso no es una tómbola donde cada 3 o 6 años se deban de renovar todos los cargos. Ninguna organización pública o privada funciona así. Si se tratara de que queden los mejores legisladores y de que estos tengan los mejores incentivos para responder ante el electorado, es necesario primero formar ciudadanía. Tal parece que el principal reto de nuestro sistema político es formar mayorías para gobernar, y se omite el esfuerzo, la larga lucha que los partidos que no son hegemónicos han hecho para garantizar la diversidad de opciones
para que el ciudadano pueda decidir. Todo indica que se quiere un Congreso con mayor sobrerepresentación, pero sin mayor rendición de cuentas ante el electorado, porque eso, y no otra cosa, es la reelección legislativa. No es conveniente la reelección legislativa, pese a que muchos analistas argumentan que la reelección consecutiva mejoraría la vinculación entre la ciudadanía y sus representantes. En la práctica, como se ha observado en otras latitudes, más que estrecharse la vinculación con los ciudadanos, la reelección consecutiva podría estrechar de manera desmedida la relación entre grupos de interés económico y los representantes populares, lo que podría llevar a que el Congreso quedara capturado por un conjunto de intereses particulares que, además de desvirtuar la esencia de la representación popular, dificultan la construcción de acuerdos para reformas de gran trascendencia. Por otro lado, la reelección consecutiva perpetuará en posiciones clave a los mismos actores sin permitir la renovación de cuadros políticos. Aceptar la reelección legislativa consecutiva abrirá la puerta, como ha sucedido en muchos países, a la reelección del Ejecutivo, lo cual, como lo ha demostrado nuestra historia, tiene el potencial de convertirse en una fuente de conflictos políticos y tentaciones autoritarias. La reforma toca muchos temas importantes, por ejemplo, el aumento del 2 al 3 en el porcentaje mínimo de votos requeridos para obtener representación en el Congreso, límites a la sobrerepresentación de partidos en elecciones locales, candidaturas comunes, coaliciones parciales y totales, modificaciones al modelo de acceso a medios, designación de consejeros electorales en las entidades por parte del INE, facultades de atracción de procesos electorales locales por parte del INE, mayores topes a las aportaciones individuales a las campañas electorales, fiscalización de campañas locales y federales, prorrateo de gastos de campaña, un nuevo mecanismo de reencuentro de una muestra de casillas para elecciones con márgenes de victoria menores al 1%, causas de nulidad de elecciones locales y federales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Las implicaciones de estos temas de ingeniería electoral estarán en el futuro cercano dando notas y debates posteriores, pero ¿esta reforma mejorará la calidad de las elecciones en México? Difícilmente. Más que una reforma electoral de gran calado, parece un gran enredo. Finalmente se pretende reformar, adicionar y derogar disposiciones entre las cuales se contempla el derecho de los diputados a ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Igualmente, el derecho de los integrantes de los ayuntamientos a la elección consecutiva para el mismo cargo, un periodo adicional, siendo en ambos casos necesario que sean postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que le hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quisiera dejar claro que, como coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, es postura de mi instituto dejar claro que antes, ahora y después no estamos de acuerdo con la reelección. Sentimos que en este país no hay equidad y aunque se nos cataloga como uno de los países pequeños, les queremos comentar que desde que se fundó en 1990 hemos estado en contra de todo y de todo en el sistema para poder subsistir. Nos pueden catalogar como un partido pequeño, pero hemos decidido dar la lucha desde el punto de vista electoral. Por eso hoy esta reforma no nos gusta, porque sentimos que es una reforma político-electoral que restringe, que limita derechos, que hoy le quita soberanía a los estados. Y realmente sentimos que frente a la gran crisis de la economía mundial, nacional y que se representa en el estado, el querer ahora incrementar el umbral de la votación, el restringir el financiamiento a los partidos, el que nos enfrentamos a una burocracia controlada y dirigida, que en el caso del Partido del Trabajo, de cada peso que nos dan nos quitan 70 centavos por multa, nos deja claro que la intención es desaparecernos. Y estamos claros, como bien lo dijo nuestro compañero el diputado Luis Acosta, que esta es una reforma político-electoral
que se cocinó más en lo oscuro entre los compañeros del PRI y los compañeros del PAN, y que tenemos la preocupación de que va encaminada a dejar solamente 2 partidos en este país. Por eso no podemos estar de acuerdo con una reforma que nos limita, que nos restringe, y que frente a una idea diferente de lo que está pasando en el país, en lugar de abrir válvulas de escape a la presión social, nosotros sentimos que esas válvulas se están cerrando. Lamentamos mucho la visión de aquellos ideólogos que desde 1978 decidieron abrir el sistema electoral para todos los mexicanos que no estábamos de acuerdo con el sistema, y decidieron que mejor la gente encauzara por la lucha electoral su descontento. Hoy nos queda claro que todas las disposiciones de esta reforma van encaminadas a desaparecernos, y la única pregunta que nos hacemos es, después de que nos pudieran desaparecer, que nos quitemos el traje y la corbata, ¿se nos irá a acabar las ganas de seguir luchando por cambiar Diputado, este país? por favor, concluya. Lo haremos a lo mejor volviendo a las calles, tomando otra vez la trinchera que nos formó en la política en este país. Si ese es el camino al que le apuestan, pues entonces hay que esperar que nazca otra vez, que resurja el México bronco, y que por el norte cabalgue Villa y por el sur cabalgue Zapata.